Si a usted le preguntasen cómo le va en su vida de oración, ¿qué respuesta usted daría? Puede ser que usted responda que le va excelente. Soy de aquellos que le cuenta todo a Dios. Puede ser que usted responda que le va más o menos. Tengo mis momentos altos y tengo mis momentos bajos. O puede ser que usted sea de aquellos que responda que no le va muy bien. Soy el pastor Miguel Pinel. Quiero invitarle a que tome una Biblia, la abra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10. Le invito a que usted haga lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 21. Yo voy a leer para ustedes en la palabra de Dios los versículos 12 y 13. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. En este capítulo encontramos valiosísimas lecciones en referencia a nuestra vida de oración. Pongamos atención a algunas de las lecciones que podemos sacar de este capítulo de la vida de Daniel. Apreciamos la oración de Daniel por entendimiento. También podemos apreciar el sometimiento por parte de Daniel ante Dios. Y también observamos el estorbo a la oración de Daniel. Es evidente, mis queridos amigos y hermanos, que estas lecciones son aplicables a nuestra vida en el día de hoy. Es importante de que usted y yo, de la misma manera como lo hizo Daniel, oremos por entendimiento. Usted y yo debemos de orar para que entendamos la palabra de Dios, para que entendamos la obra de Dios en nuestra vida y para que entendamos la obra de Dios en el mundo. No solamente debemos de orar por entendimiento, es importante de que usted y yo sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de la misma manera como Daniel lo hacía. Y por último, es importante que usted y yo estemos advertidos de que de la misma manera como las oraciones de Daniel tenían estorbo, nuestras oraciones tendrán estorbo. Hay algunos que se atreven a negar la existencia de la esfera espiritual, pero en este capítulo podemos apreciar de que es una realidad. Hay un mundo espiritual que usted y yo no podemos ver con nuestros ojos humanos, pero sí podemos detectarlo a través de nuestros ojos espirituales. Es importante de que usted y yo estemos sabidos que nuestras oraciones tendrán estorbo, para que de esa manera usted y yo no nos desalentemos en nuestra vida de oración. ¿Cuántas veces han sido las que hemos elevado una oración a nuestro buen Padre Dios y la respuesta no ha sido inmediata? Mi querido amigo, escuche lo que nosotros leemos en el versículo 8, de modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Estos son síntomas de cualquier ser humano. Estos son síntomas que nos muestran sobre la importancia de que usted y yo dependamos de Dios.
Me llama la atención lo que leemos en el versículo 19. No tengáis miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Usted y yo, al no recibir una respuesta inmediata a nuestras oraciones, es posible que seamos invadidos por el miedo. Pero tenga presente estas palabras que le dijo el ángel a Daniel: paz, ánimo y fuerza. Es importante que usted y yo nos refugiemos en la paz que solo Dios puede darnos, en el ánimo que solo Dios puede darnos y en la fuerza que solo Dios puede darnos. Dice Daniel que él de pronto sintió fuerza. Sí, mi querido amigo y hermano, al usted y yo refugiarnos en Dios y perseverar en la oración, de pronto seremos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y eso me lleva a preguntarle, ¿ha usted confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma? Si usted no lo ha hecho, deténgase a meditar sobre la muerte y resurrección de Cristo. Como creyentes en Jesucristo, es importante que usted y yo pidamos a Dios por entendimiento, nos sometamos a la voluntad de Dios y que estemos conscientes que nuestras oraciones tendrán estorbo para que de esa manera perseveremos en nuestra comunión con Dios. Bueno, aquí los dejo. El Señor les bendiga y les guarde.